Alejandro Ayala Polanco, educador, creador independiente y activista por los derechos de los animales de Chile. Fundador y director de Homo Vegetus. Creador además de la Fonda Vegana del Guaso, vegetariano y de semillas veganas. Su charla, Derechos Animales, enfoque de transformación de conciencia aplicado en las acciones educativas. Muchas gracias. Para los que se estén preguntando qué es un guaso, es como el gaucho de acá, es el personaje típico de Chile. El guaso vegetariano y la fonda es la actividad con que se celebra las fiestas patrias en Chile. Es una actividad donde se consume más carne y productos animales. Entonces haber hecho una fonda vegana fue contradecir todas las costumbres y fue con un completo éxito. Aquí yo les voy a hablar de eso en parte. Bueno, esta charla es sobre derechos animales. Yo no soy nutricionista, no soy un médico como quien se acaba de ir, no sé mucho de esos temas, yo soy cientista político, pero me he especializado en la relación de poder entre los humanos y quienes no son humanos, o como a mí me gusta decir, personas humanas y personas no humanas. Y esta charla es sobre el enfoque que yo he aplicado a actividades educativas en colegios, en facultades, con creación literaria, etcétera, que es un enfoque que yo he llamado de transformación de conciencia, porque yo me he propuesto abordar el veganismo no como una dieta o algo como estilo de vida, incluso algo más allá, como un estado mental, y que de ahí provienen todas nuestras elecciones y conductas. Y creo que muchas personas pensamos así, pero no se ha mecanizado o hecho actividades específicas. Y eso creo que ha sido el aporte que yo he hecho en mi país en los últimos 11 años, y de eso les quiero hablar. Esto es como una pequeña presentación. Ese es el logo de Homo Vegetus, que es una página fundada en el año 2002, cuando en Chile prácticamente no había ningún referente de veganismo. Este fue el sitio pionero hablando de los derechos animales en mi país. Uno de los primeros proyectos fue esa guía de servicios, tiendas y restaurantes vegetales de Chile, fundada el mismo año. Esta guía comenzó con 4 páginas y hoy lleva 44 páginas. Eso nos habla de cuánto ha crecido el movimiento vegano en Chile. Ahora hay muchas tiendas, muchos restaurantes, muchos servicios para veganos. Esa es la fonda, ese es el último afiche que se creó para invitar a la gente. A esta fonda no va solo gente vegana, es absolutamente transversal, van familias completas. Por ejemplo, se da mucho que el joven vegano lleva a toda su familia a que conozca el veganismo y lo pasan muy bien. Hay música y hay un montón de comida. Eso de allá, que es súper vegano, es uno de los personajes que he creado para cuentos para niños sobre derechos animales, los cuales ya han sido traducidos al inglés, al portugués, porque me di cuenta que no había en ningún lugar del mundo que fueran de derechos animales, no solo de bienestarismo o de perritos y gatitos, sino derechos animales. Esa es una guía que creé, en lo cual está sintetizado lo que yo voy a hablar hoy, por lo tanto al que le interesó, después puede entrar al web y la va a poder descargar gratis. Ese es un documental que subtitulamos y doblamos, que es Una vida conectada. Yo también formo parte de la Unión Vegetariana Internacional. A partir de hoy día me he vuelto con mucho honor el presidente de la Unión Vegetariana Latinoamericana y estaremos organizando el próximo PEXFest latinoamericano en Chile, el próximo año. Así que la invitación desde ya. Esto es parte de mi trabajo también. Yo también soy educador en un centro de rehabilitación de fauna silvestre, donde rehabilitamos a pumas, a zorros, a loros, todo tipo de animales silvestres. Ahí estamos liberando un zorro rojo o pulpeo. Estos zorros requieren unos 6 meses de rehabilitación y los rescatamos cuando están tratando de ser cazados o están atrapados en lazos, etc. Y también soy profesor en la Universidad de Chile. Eso es básicamente lo que hago. Ahí estoy haciéndole unas jornadas a unos niños de kinder, de los más chiquititos del colegio, precisamente en el centro de rehabilitación. Porque a veces ver las cosas en la práctica, en su sitio, ayuda mucho más. Y hay una charla a los papás de los niños. Fui a la localidad de donde ellos son, que es la provincia, a hablar con ellos, porque a veces los niños se van súper concientizados, pero los papás les dicen, no, tú no puedes ser vegano, tú no puedes cambiar esto, te comes lo que cocinamos en la casa. Entonces también fui a hablar con los papás. Y eso lo he hecho mucho. Hago aproximadamente 50 charlas al año, en colegios, facultades, etc. Me ha tocado ir a regiones, por ejemplo, a colegios en que los directores quieren hacer dieta vegana en el colegio, que se prohíba llevar comida que no sea vegana, pero obviamente hay oposición de los padres, y ahí me llaman a mí, y ahí me toca enfrentar a los papás. A veces con charlas de 3 horas, los papás quedan felices, traigan el veganismo para acá.
Así que ha sido exitoso. Y bueno, para comenzar, para ponernos de acuerdo en lo básico, como yo les decía, para mí el veganismo surge de un estado mental. Y esto requiere preguntarnos cuáles son las características de este estado mental. Y aquí yo he identificado algunos principios éticos que la mayoría de las personas del mundo dice compartir. Yo seleccioné dos. Una es no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan, que cualquier persona lo conoce, no importa de qué religión sea, o que sea ateo, etc. Todos hemos escuchado eso. Y muchos decimos que lo llevamos a la práctica, pero a veces no lo cuestionamos mucho. A veces rellenamos el otros con lo que a nosotros se nos antoja, no a otros humanos, a veces no a otros argentinos o a otros chilenos, pero a los de otros países que les pasa lo mismo, lo que sea. No a otros de mi familia, o a alguien muy egoísta, no a mí, ¿cachai? No a mí, los demás me dan igual. Pero si nos fijamos es no a otros, todo eso demás lo agregamos nosotros, y lo que no queremos que nos hagan. Y los cuestionamientos básicos son los siguientes: el respeto a la vida, ¿nos gustaría ser asesinados? Y obviamente la respuesta es no. Obviamente esa familia de elefantes tampoco quiere ser asesinada para que les quiten su marfil y hagan teclas de piano o cualquier otra cosa. Otra pregunta básica: ¿nos gustaría ser encerrados? Obviamente tampoco. Pero eso es lo que le pasa a muchos animales en zoológicos, o para que los compremos, o para que los podamos ver, porque los encontramos entretenidos o educativos. ¿Y nos gustaría ser alejados de nuestra familia? Obviamente que no, sobre todo cuando somos pequeños. Y eso también sucede cuando se lleva animales a los zoológicos o a espectáculos. También en la industria lechera, donde, como sabemos, se separa a la madre del hijo muy tempranamente, y eso es permanente, una tortura brutal. Otro principio es evitar el sufrimiento innecesario, y es ahí donde nos tenemos que cuestionar si es necesaria la explotación animal. Y eso en parte lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí vemos un dibujo que grafica una distinción que nosotros hacemos en el otro. A veces decimos que amamos a los animales, pero esos animales es un grupo muy pequeño, perros y gatos. Los demás, que les pase lo que sea. Y ahí está graficado: vamos a alimentar al gatito, pero sacrificando a todos esos demás animales. Pero los animales, creo que por aquí tenía otra. Bueno, pero yo les voy a proponer que en el otros identifiquemos a todos los que son capaces de sentir. Aquí a veces hay polémicas porque se quiere ampliar un poco más el círculo o menos. Eso no importa. Lo que importa es que sepamos ampliar el círculo más allá de los humanos. Según lo que yo he leído, no todos los seres vivos son sintientes. No todos tienen la capacidad de sintiencia que nosotros tenemos o cercana a nosotros. Pero sin embargo, no solo los humanos somos sintientes. Y eso a veces se nos olvida. Serían básicamente todos los animales, y no importa si son del cielo, del mar o la tierra. No importa si son pequeños o grandes, o si los encontramos bonitos o feos. Todos son sintientes. Por lo tanto, el otro, para abarcar a todos los que son capaces de sufrir, debería incluir a todos los animales, no importa que sepamos su nombre o no. No importa si lo encontramos bonito o feo o no. Aún así son sintientes. Lo que pasa es que a veces es más fácil encariñarnos con perros y gatos porque le hemos puesto un nombre, porque los vimos desde chiquititos, pero eso no importa. No importa si no conocemos a un animal o no, igual es sintiente. Por lo tanto, todo otro criterio es arbitrario. Sintiente. Aquí les traigo un estudio que no sé si lo han leído, que es sobre el loro Alex, que lo hizo una etóloga y psicóloga norteamericana, que ella pasó aproximadamente 30 años estudiando a los loros africanos, y ella descubrió que los loros eran capaces de negarse a cosas que no les gustaban. No sé si se acuerdan de la película El planeta de los simios, cuando el clímax era que el mono decía ¡no! Y todos decían ¡wow! Es consciente, es sintiente, etc. Bueno, el loro también puede decir que no. Si no le gusta la comida, puede negarse. Decir, no me gusta que me cambies la comida. Entonces estamos hablando incluso de algo más que la sintiencia, de conciencia. Aquí les voy a mostrar, no sé si ustedes estaban al tanto de la declaración de Cambridge del año pasado. Se juntó un montón de neurobiólogos, los más connotados del mundo, y declararon que la mayoría de los animales no solo son sintientes, sino que además conscientes. Entre ellos, Philip Lowe, que está ahí citado, que él se especializa en el sueño REM de los animales. Imagínense, sueño REM. Algo que creíamos que era solo nuestro. Y ahí él nos dice que ya no se puede usar como excusa que ellos no son sintientes o conscientes. Ya se ha demostrado que lo es. Por lo tanto, tienen más en común con nosotros que con las cosas. Y sin embargo, les seguimos tratando como cosas, cuando los usamos para comida, para espectáculos o para cualquier otra cosa.
Y no hay por qué ir a estudios científicos como eso. Esta perrita se llama Valentina. Yo la encontré frente a mi casa en un canal que rodeaba un estadio. La encontré en esas condiciones, peladita, muerta de hambre, con mucho miedo de los humanos. De hecho, me costó acercarme a ella. Cuando me acercaba huía, le tuve que empezar a bajar la comida en un canastito que hice con un cordel. Se lo dejaba, me iba y ahí iba a comer. Estaba con un daño psicológico tremendo. Más encima, cuando yo la fui a rescatar estaba lloviendo y las personas de ese estadio, para deshacerse de ella, dejaron una manguera, no sé si le llaman así acá, una manguera corriendo en el canal para que se ahogara, para que amaneciera ahogada. Entonces llegamos y la rescatamos a tiempo y hoy en día la pueden ver así. Ahí está en mi casa jugando a la pelota, no sé si se alcanza a ver. Con esa pelota la rehabilité durante 6 meses. Con la experiencia que ya tenía del centro de rehabilitación, fui logrando que socializara con otros perros, que aprendiera a jugar. Y ese para mí fue mi triunfo. Cuando logré que saliera de abajo de la escalera, que es donde se escondía cuando escuchaba cualquier ruido, aunque fuera una pisada, se orinaba, le daba mucho miedo. Cuando logré que saliera de ahí y jugara con la pelota, yo sentí ya un triunfo. Es una vida que se logró devolver a la felicidad. Y Víctor Hugo lo decía, mira a los ojos a un perro y trata de decirme que los animales no tienen alma. O sea, como les digo, no era necesario esperar esos estudios científicos, nosotros ya lo podíamos intuir. Y bien, este es un principio de equivalencia. Algunas personas dicen hay igualdad entre los animales. Yo defiendo que hay equivalencia, porque hay diferencias que son obvias, en tamaño, en forma, etcétera, capacidades cognitivas, pero hay cosas en que somos equivalentes. Ambos grupos, ahí yo puse a un lado animales no humanos y acá humanos, ambos sentimos, ambos somos capaces de sufrir, ambos queremos evitar el dolor, ambos queremos ser felices, bueno, de acuerdo a las capacidades cognitivas que tenemos, y ambos necesitamos ser respetados. Por lo tanto, más allá de esas diferencias como superficiales o algunas no tan superficiales, somos equivalentes en esto, en que somos sintientes. Y como les decía, tal vez equivalentes en conciencia, pero eso también lo vamos a cuestionar. Como yo soy cientista político, me es inevitable hacer el paralelo con la explotación humana. Miren, estos son animales no humanos encarcelados para circos. Si se fijan, están encadenados. ¿Y cuáles son los argumentos que se usan para justificar esto? Entretención, educación, o yo no puedo ir a la sabana a ver los elefantes, tráiganlos para acá, así los puedo ver. Pues bien, esto es algo que pasaba en mi país hace más o menos 200 años, en que con autorización del gobierno de Chile se llevaba a mapuches y otros pueblos aborígenes del sur a Europa para ser exhibidos en zoológicos humanos, con autorización del gobierno. Y la justificación era la misma. ¿Cómo vamos a ir a Chile a verlos? Tráiganlos acá. Es educativo, tenemos que aprender, es entretenido. Las madres eran violadas en los barcos, los niños morían y a ellos se les mantenía sin permitírseles limpiar, porque allá se decía que ellos eran caníbales y eran salvajes. Pero ellos son pueblos súper limpios. Allá no se les dejaba. Se les mantenía en pésimas condiciones para el espectáculo, tal como sucede acá. Por lo tanto, hay un paralelo, como pueden ver. Las mismas justificaciones y las mismas prácticas. Acá podemos ver también los mismos símbolos: esclavitud humana, justificada por la raza; esclavitud no humana, justificada por la especie. Y recordemos que la mujer tiene derecho a voto no hace muchas décadas. Por lo tanto, todo este trabajo va en el mismo camino, avanzando en lo que es justo, en ampliar el círculo de consideraciones éticas hacia lo que debe ser, dejando atrás los criterios arbitrarios. Aquí vemos más simbolismos de esclavitud: no humana, humana, humana y no humana. Este es un autor que a algunos no les gusta, pero aquí dijo una cosa muy interesante. Hace exactamente la relación entre la explotación hacia los humanos y hacia los no humanos, y la discriminación hacia algunas especies o círculos humanos, y la discriminación especista. Pero ya se hablaba de este tema mucho tiempo atrás. Él es Amos Bronson Alcott, no sé si lo ubican, tal vez lo ubican por la hija, Louise May Alcott, que escribió Mujercitas. Bueno, él fue un educador, escritor, abolicionista, que
A lo mejor es mucho más valiente que nosotros porque él fue abolicionista durante la guerra civil, y ahí sí que había que ser valiente para defender esto. Se opuso al castigo físico en la educación, algo que en ese momento era pionero, abogó por el veganismo, y para él el veganismo era la derivada natural de abolir la explotación humana, era el paso necesario. Por lo tanto, ya se hablaba de este tema en esa época. Pero el término vegano, como sabemos, fue creado por la Vegan Society, se le atribuye a Donald Watson, aunque dicen que su esposa contribuyó bastante, aunque bueno, esto tiende a pasar, que se le atribuye a solo una persona. Aquí hay una copia del Vegan News, en que se define al veganismo también aludiendo a eso, a que en el pasado también se explotaba a especies, a razas humanas, y en el futuro se verá la explotación animal en similar a eso. Aquí tengo la cita. Podemos ver muy claramente que nuestra civilización actual se asienta en la explotación a los animales, al igual que las civilizaciones del pasado se asentaron en la explotación de esclavos humanos. Nosotros creemos que el destino espiritual de la humanidad es tal que con el tiempo observaremos con horror la idea de que una vez nos alimentamos de productos cuyo origen fueron cuerpos de animales. Entonces, como ven, siempre se hace ese paralelo. Discriminación y explotación humana y discriminación y explotación no humana. Pero a veces se nos dice a los veganos es que lo que ustedes están pidiendo es extremo. Es un absurdo. Pero no es tan extremo, no son cosas tan radicales lo que se está pidiendo. Se estamos pidiendo derechos tan básicos como el respeto a la familia, como esta pareja de orangutanes, que yo creo que no necesita argumentos para demostrar el instinto materno que hay acá. Por eso pongo esta imagen, porque me ahorra hablar bastante. El respeto a la vida, que nosotros sabemos lo que hacen con los cerditos apenas nacen, los castran para que crezcan más rápido. Esa es su bienvenida a la vida. Y respeto a la libertad. Este es el estándar de la producción de huevos. Yo en Santiago, no sé si será el metro de acá parecido, pero en Santiago se congestiona mucho, va muy lleno. Y la mayoría de las personas dice, oh, es un infierno ir en el metro, así con calor, apretado, no me puedo ni mover. Pero la ventaja es que nosotros después de 20 minutos llegamos a nuestra casa, vemos el partido de fútbol, vemos la teleserie, nos tomamos un juguito, se acabó el infierno. Pero para ellos el metro nunca llega a su destino. Siempre están en el metro. Y es peor, arriba del vagón va otro más. Y con tan mala suerte que toda la caca y la orina les va cayendo encima. Imagínense un metro así. Y obviamente en este espacio no pueden extender las alas, no pueden picotear el suelo, etc. Por lo tanto, no es tan radical lo que estamos pidiendo. Respeto a la libertad, una libertad natural. En la práctica, muchos de ustedes lo saben, el veganismo abarca varias dimensiones, no solo la alimentación, también el vestuario, no vestirnos de sus cuerpos, de su piel, etc. Los cosméticos, muchos de ellos que son testeados en animales de maneras terribles, no voy a profundizar en eso, pero es importante. La entretención, yo les hablaba de los zoológicos, los circos. En Chile tenemos un rodeo que es ir a caballo e ir aplastando una vaca contra un muro. Ese es el deporte nacional, horrible. Compañía, que muchas veces a los animales, ¿se acuerdan que yo les mencionaba que tienen más en común con los humanos que con las cosas? Pues bien, en la ley, no sé cómo es acá, en la ley chilena, los animales son considerados cosas, lo cual es un absurdo, porque una cosa es una mesa, pero a esta mesa le da igual si yo la golpeo, si la tengo encerrada, si no la alimento, etc. Pero un animal no humano tiene más en común conmigo, que quiero estar con mi familia, quiero ser libre para hacer lo que quiera, etc. Y sufro si me golpean. Pues bien, cada vez que compramos un animal de compañía, estamos dándole el estatus de cosa a ese animal, porque estamos pagando por él como si fuera una mesa, o como si fuera un computador. Por lo tanto, yo les invito a que si quieren tener un perrito o gatito, lo adopten. Hay bastantes abandonados, tal como Valentina, que ustedes la vieron ahí. El lenguaje, que esto es algo poco visto y que para mí es importante por el tema educativo, que mucho lenguaje hace perdurar las discriminaciones. No sé si acá se usa matar dos pájaros de un tiro. Sí. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo mofa o celebrando quitar dos vidas. Es terrible. Usan acá emborrachar la perdiz. Bueno, emborrachar la perdiz es cuando si yo no supiera lo que estoy hablando, empiezo a hablar cualquier cosa y hago parecer que sé. Emborrachar la perdiz. Y después los convenzo que yo soy un experto.
Eso es emborrachar la perdiz. Pero eso proviene de los cazadores, porque cuando quieren cazar perdices empiezan a girar y las marean, y después cuando están mareadas las cazan. Entonces hay expresiones que a veces las usamos mecánicamente y no sabemos su origen. Y el origen es discriminación, específicamente especista. Tal como existe discriminación hacia la mujer y otras razas. ¿Sí? Cocodrilo que se duerme es cartera. Ah, perfecto. Cocodrilo que se duerme es cartera. Gracias, un gran ejemplo. Y ahora ya podemos volver a lo que veíamos al comienzo. No hacer a otros, y ya lo podemos rellenar. Seres sintientes, lo que no queremos que nos hagan. Evitar el sufrimiento innecesario. Ahora veremos que no es necesaria la explotación animal. Pero antes, muchas personas, no sé cómo será acá, pero en Chile dicen, bueno, voy a ser vegetariano, vegano, pero me voy a hacer mis comiditas, voy a estar tranquilito, no lo voy a hablar con nadie, me evito problemas. Pero miren lo que nos dice Elis Wiesel, que es Premio Nobel de la Paz, que siempre debemos tomar partido y que la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima, y que el silencio alienta al verdugo, nunca al atormentado. Y es por este principio en base que yo estoy acá, que vine desde Chile a dar esta charla y por la cual voy a los colegios y facultades. No es para ser una inquisición, no es para demostrar cuánto sé, es porque hay seres que están sufriendo y si no lo decimos nosotros, si no tomamos partido nosotros, eso se va a mantener. Bien, algunas personas pueden decir, bueno, yo puedo hacerme vegano, pero no va a cambiar. Está el gobierno, hay muchos intereses, no va a cambiar. Pues bien, yo les puedo decir que sí hay cambio, de inmediato. Por ejemplo, ya ustedes van a vivir en consecuencia. Si piensan que aman a todos los animales y lo quieren llevar a la práctica, esta es la oportunidad. Lo van a poder hacer por todos los animales. Ya hay un efecto. A nivel social, bueno, no podemos esperar que el gobierno, bueno, acá la presidencia argentina, difunda el veganismo. Tal vez van a pasar muchos siglos antes de eso. Por lo tanto, si nosotros nos hacemos veganos, somos el foco de difusión. Y sin nosotros no se va a mover. Entonces hay otro efecto. Nos permite contagiar. Este es un término que a mí me gusta, porque a mí no me gusta ir por ahí convenciendo a la gente como una inquisición de que se haga vegano. Yo prefiero contagiar. Mostrar lo que yo hago, ver que es posible y que es saludable y que es un estilo de vida consecuente. Y que las personas saquen sus conclusiones y se contagien. Ese es un término que a mí me gusta. Y a nivel de servicios, ¿qué es lo que producimos cuando nos volvemos veganos? Hacemos que la demanda de productos especistas baje. Y esto es una señal para el mercado. ¿Por qué? A las empresas les interesa ganar plata, o guita, como dicen acá. Entonces, si yo les demuestro que no van a seguir ganando tanta guita, entonces van a decir, tal vez debiera producir otra cosa. Y si aumentamos la demanda por productos veganos, van a decir, por ahí voy a ganar más guita, más productos veganos. Por lo tanto, el que dice, yo sería vegano, pero voy a esperar a que haya más oferta, cuando sea más fácil, no, pues ese no es el camino. Ahora tenemos que ser pioneros, aumentar la demanda de productos veganos, y ese futuro va a llegar más pronto, mientras más veganos seamos. Bien, aquí yo no voy a profundizar mucho porque no es mi área, pero ya sabemos que a nivel ético, bueno, a nivel de salud trae bastantes beneficios. Es cosa de leer los webs de la Asociación Dietética Americana o del Comité de Médicos por el Ejercicio Responsable de la Medicina, etc. Pero también implica un deber ético para los que practicamos el veganismo, que es cuidar nuestra salud para ser buenos portadores de este estilo de vida. Porque ¿qué pasa si un vegano se enferma? Aunque haya sido que pasó un día bajo la lluvia y se resfrió por eso, no, te resfriaste porque eres vegano. Entonces, con mayor razón tenemos que cuidarnos. Y además, si queremos ser buenos activistas, nos conviene estar sanos o enfermos. Sanos, ¿no? Más energía, más claridad mental, mejores defensores de los animales. También a nivel medioambiental, tenemos que recordar que los animales no viven en el ambiente abstracto, no viven en una hoja de papel o en un computador, viven en el medio ambiente, que todos compartimos. Por lo tanto, los veganos también tenemos que considerar el cuidado del medio ambiente, todo lo que podamos. Y ya sabemos que el veganismo trae bastantes beneficios en ahorro de agua, en menor deforestación, etc. Que me imagino que en otras charlas profundizaron en eso, así que no me voy a extender mucho. Pero ahí está, hay uno de los textos que abrió bastante el debate sobre esto, la larga sombra del ganado de la FAO, en que hay bastantes datos sobre eso. Y bien, aquí podemos ver varias dimensiones
de trabajo o desafíos que enfrentamos los veganos cuando nos queremos volver tales. Aquí es donde ya podemos hablar del tema educativo y del psicológico. Yo diría que el enfoque que yo he aplicado vincula estas dos dimensiones. Por eso las vamos a ver más en extenso. En social, ya sabemos, a veces la mayor barrera que tenemos no es que falte oferta de productos veganos o que sea difícil dejar las cosas animales, sino que todo el tiempo nos están cuestionando. Eso es lo más complicado. Y la B12, y las plantas también sienten, ¿por qué te comes plantas? Y responder, bueno, responderle a las 5 primeras veces, bien, pero yo llevo, no sé, yo comencé a los 12 años siendo vegetariano y hace 11 soy vegano, imagínense cuántas veces me han dicho eso. Se acaba la paciencia, si no soy el Dalai Lama. Y bueno, los servicios. Esto ya ha cambiado un poco en Chile. Acá me he dado cuenta que hay bastantes restaurantes veganos y vegetarianos, pero obviamente a veces enfrentamos indiferencia de que no nos quieren pescar con el tema o hacernos caso con el tema vegano, no nos quieren ayudar a encontrar los productos y hasta oposición. A nivel económico, podemos utilizar lo que yo les mencionaba, el bajar la demanda por productos especistas y aumentar la demanda por productos veganos. Y bueno, la publicidad también nos juega en contra porque es un medio educativo también. Estamos muchos conectados a la televisión, a internet, y ahí nos están bombardeando con mensajes especistas desde la infancia, y al final lo encontramos que es lo natural, o que no hay otra forma de concebir la vida y el mundo. Y a nivel legal y administrativo, yo algo les mencioné, que en Chile, no sé acá, no sé si alguien me lo puede confirmar, pero en Chile los animales son considerados cosas por la ley. No sé si acá es así. Un absurdo. Ya está cambiando, porque la otra vez yo leí un artículo de Zaffaroni, de acá, de la Argentina, que es ministro, y él lo dijo que va a cambiar, que ya cambiaba la ley. Excelente, muy bien. El miembro de la Corte Suprema. Sí. Ah, maravilloso, maravilloso. Eso es algo que estamos trabajando para lograr en Chile, que se cambie eso. Porque yo les voy a contar que por muchos años las dos leyes que protegían a los animales no lo van a creer. Una era la ley de caza y la otra era la ley de pesca. Esas eran las leyes que protegían a los animales, imagínense. ¿Y quién las aplicaba? El Servicio Agrícola Ganadero. O sea, un servicio dedicado a la explotación, que depende del Ministerio de Agricultura, no del Ministerio de Medio Ambiente o de algo así. ¿Sí? Acá en Argentina el Código Penal considera a los animales como alguien, pero como originalmente el Código Penal estuvo sujeto a un código anterior en donde los animales eran cosas, la máxima pena que se puede hacer hoy a través de una denuncia por maltrato animal, porque hay una ley en Argentina en contra del maltrato animal. Haciendo la denuncia igual la mayor pena que se consigue es de 1 año. Así que si bien está penalizado, tampoco es mucho el castigo que se hace, porque eso originalmente se concibió como una pertenencia que regía por cuestiones del campo. Entonces, hoy en día, este año y hace muy poco, la doctora Ibalú Turnes, ellos son del centro CPA, se llaman, lograron el primer fallo en Argentina de procesar a una persona por maltratar a un perro. Así que es algo que recién se está iniciando, pero que hay, y lo que ellos quieren es que se haga la denuncia, porque al no haber denuncias es muy difícil que también les presten atención cuando salen estos casos. Claro, perfecto. También es una cadena interminable, porque también se denuncia y cuando vas a la comisaría no se te ríen. O sea, sí, pero estaba pegando al perro nada más. Sí, está maltratando a Sí, eso pasa también en Chile, que hace poco se sacó una ley. Pero ¿quién las respeta? Si la autoridad no las respeta, ¿cómo la vamos a respetar nosotros los ciudadanos? Claro. ¿Cómo nos vamos a hacer valer si no sabemos cómo o con quién? Sí, eso también pasa en Chile, que también se sacó hace poco una ley de protección animal que está un poquito incompleta, pero ya es un avance, que también tiene una pena parecida a esa, pero en las comisarías también. O sea, piensan que tienen cosas más interesantes que hacer, no sé. Sí, o no te dan bola, por ejemplo, yo he estado con mis nenes en la calle, había un perro casi en el medio de la calle, porque pasan los autos, estaba lastimado, se ve que lo habrían atropellado. Llamo al 911, llegó el patrullero. Bueno, señora, no podemos hacer nada. Bueno, por lo menos era un perro grande. Digo, por lo menos ayudarme, estoy sola, ayúdame a llevármelo a mi casa. No podemos hacer nada. Entre
entre los vecinos se lo llevó un vecino, pero entre los vecinos se patrulló así como lo vio. Claro. Negación de auxilio, sí, es lo mismo que sucede. O sea, ¿a quién se le pide ayuda? Sí. Eso nos muestra que a veces el cambio legal no va acompañado de un cambio cultural. Entonces ahí la ley se vuelve ineficiente. Bueno, por eso es que yo me he centrado con Homo vegetus en las dimensiones psicológica y educativa, para precisamente apuntar al cambio cultural. Entonces me gustaría hablar de estos elementos. Hablando ya de una dimensión más psicológica, yo me he dado cuenta que hay algunas excusas que son comunes para no abordar el veganismo y los derechos animales. Algunas que, miren, yo creo que ustedes las han escuchado. Así se ha hecho siempre. El león come a otros animales. No son humanos. Y yo le pongo aquí una infinita cantidad de argumentos de que es capaz la imaginación humana. Pero yo seleccioné 3, que son las joyas, así las que siempre vienen. Y aquí yo les pongo si es tan evidente, porque con toda esta argumentación que dije antes, bueno, si es tan evidente, ¿por qué no todos lo son? Bueno, esto es lo que generalmente se dice, así se ha hecho siempre, y te dicen desde las cavernas, que salían los cavernícolas a cazar animales, sí, toda una historia. Bueno, pero ahí eso es fácil de responder, o sea, desde hace muchos, muchos años que se discriminaba a personas de otra raza, pero porque fuera de tanto tiempo se volvía válido, no, entonces, no digamos eso. El ser humano va evolucionando, claro, tiene que también. evolucionar cada vez más. Exactamente, exacto. Y el león come a otros animales. Bueno, ahí podemos cuestionar varias cosas. ¿Qué nivel de consideraciones éticas puede hacer el león? Además, las diferencias de que el león es carnívoro y nosotros somos omnívoros, un montón de cosas. Pero cuando yo voy a colegios tengo que hablar en términos más concretos. Entonces, lo que yo le digo a los niños, mire, imagínense que hay 2 niños, uno grande y uno chico. Y los 2 están jugando en el barro y se ensucian y llega la mamá y los reta. Entonces, la mamá reta al grande. Y le dice, oye, pero tu ropa la ensuciaste con el barro. Entonces, ¿qué va a decir el grande? Ah, ¿y cómo mi hermano chico? Entonces yo le digo, ven, es lo mismo que ustedes hacen cuando dicen, ¿y cómo el león? Y no son humanos, que ya vimos que no solo los humanos son seres sintientes, sino que todos los animales. Entonces también es algo arbitrario. Sin embargo, estas son excusas. Y puede haber infinitas. Y yo, en uno de los artículos que envié para la revista El Vegetariano, que hablé sobre esto, sobre derechos animales, enfoque de transformación de conciencia. Ahí yo hice una analogía con la hidra de Lerna. No sé si conocen esta historia. Este es Hércules, que una de sus misiones fue acabar con la hidra de Lerna. ¿Y qué pasaba? Cuando él cortaba una cabeza, salían 2. Y bien, esto es lo mismo que nos pasa cuando hacemos activismo y enfrentamos a una persona. Si nos ponemos a responder excusas, por cada excusa van a salir 2, 3, 4, 5. Entonces, una clave que yo he identificado es identificar la excusa y saltársela. Y llegar al fondo. ¿Desde dónde viene la excusa? No centrarse en la excusa, escúchenme bien, sino desde dónde viene la excusa. Y ahí tenemos que excavar en la emocionalidad que hay detrás de ese argumento racional. ¿Se entiende? Bien, porque si nos dedicamos a cortar cabezas, vamos a encontrarnos con 1.000.000 y no va a terminar nunca. Una cosa, ¿Sí? si me permite. Cuando usted termine, ¿Sí? quisiera poner sobre el karma y la alimentación. Y ahí responderíamos por qué matamos lechuga y por qué el león se come el circo. Ah, perfecto. Si usted me lo permite después. Sí. Pero ¿por qué debe no? ser sintético, Vamos a pasar la noche hablando de eso. Ya, ojalá, porque mi charla es un poco larga, entonces van a estar un poquito cansados. Bien, entonces como yo les decía, hay unas excusas que hay que saber identificar para pasárselas, saltarlas. Y ahí podemos identificar lo que está más allá, que son barreras. Y yo me he dado cuenta que muchas son apegos o adicciones al consumo, a cierta comida, al sabor de cierta comida, a la textura de cierta comida. Pero a veces a la persona le resulta más fácil decir, ¿y como el león? En vez de decir, no, es que a mí me gusta comer la carne, no, me gusta el sabor. Le resulta más fácil eso, porque así están protegiendo su verdadera razón. Entonces se sienten como protegidos, no invadidos en su intimidad. Entonces esa es una raíz psicológica que hay. También un apego a la vestimenta, gente que considera elegante usar cuero o pieles incluso. Hay un apego a eso. Entonces hay que saber llegar a ese fondo, a los apegos. También hay apegos al estilo de vida,
inercia, aferramiento a la costumbre, actividades sociales. Por ejemplo, en Chile se usa mucho, la gente no hace deporte en toda la semana, pero el domingo van a jugar la pichanga, el partido de fútbol. Y después del partido de fútbol, un asado, para reponer lo que bajaron jugando fútbol. Entonces, ahí hay una costumbre, así, ¿cómo vamos a dejar de comer carne? ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a aburrir. Entonces, o por ejemplo, ir donde la abuelita y tomar la cazuela que nos hace, la cazuela de pollo. Ese tipo de cosas. O la leche con chocolate que hace la abuelita. Entonces hay algunas costumbres o actividades sociales o recuerdos infantiles que estamos apegados, que no los queremos soltar, no queremos renunciar a ellos. Entonces da lo mismo, le podemos decir y decir argumentos, que la FAO, que la ADA, que el médico que se acaba de ir, que Alejandro que vino a hablar de esto. No, tenemos que saber superar las excusas, van a venir 1000 excusas. Y el apego a ideas, prejuicios y creencias. Por ejemplo, el antropocentrismo, que todos sabemos qué es, que yo lo podría resumir en creer que el humano es no solo el centro, sino que juez y parte en cualquier situación con los demás animales. Pero yo les puedo mencionar un caso. Esto parece que es tan difícil de cambiar, como decía Einstein, que es más fácil destruir un átomo, me parece, que un prejuicio. Yo voy a dar muchas charlas a colegios, yo les decía más o menos 50 al año. En un colegio, di una charla para los alumnos y obviamente está el profesor presente para escuchar qué estoy diciendo. Y terminada la charla, se me acercó el profesor aparte y me dijo: muy buena tu charla, te felicito, pero el único problema es que después de tu charla me he dado cuenta que estuve equivocado toda mi vida. O sea, ¿qué hago? Entonces, como ven, un profesor que tenía el hábito parrillero, era evidente, con una charla bien orientada, quiso cambiar. Y ahí es donde viene la parte más difícil, que es saber apoyar a esa persona en la transición. Eso también es importante. Y esto es el enfoque que yo he tratado de aplicar, que le he llamado de transformación de conciencia, para apuntar no solo a deja de hacer esto y haz esto en su lugar, sino esta es la manera de presentar y de ver el mundo que nosotros te proponemos. Una manera no basada en la competencia con los demás animales, sino que en el respeto, y una convivencia basada en el amor, en la cooperación y no en la competencia o la violencia. Entonces les presentamos este enfoque en que yo me he ido preguntando con la gente que me ha ido ayudando, muchos psicólogos, muchos profesores, ilustradores, etc. ¿Cuál es la manera de pensar o aquellos elementos de la manera de pensar que favorecen el desarrollo de este estilo de vida, de respeto hacia todos los seres sintientes? Y bueno, todas las metodologías que yo les he mostrado han ido tratando de llevar a la práctica eso. Y por lo tanto es una estrategia no inquisitiva. Desde el año 2002 que yo estoy diciendo que el que no es vegano no es un enemigo, es un futuro vegano, que lo tenemos que ayudar. Por lo tanto, no busca obligar y no es violenta. Es más bien una estrategia empática, el término empatía es muy importante, y lúdica, porque muchas veces esas barreras que ponen las personas es más fácil saltárselas si en vez de ir directo con argumentos racionales usamos algo lúdico. Una canción, un cuento, un chiste, etc. Nos saltamos esas barreras y logramos llegar más a fondo con la persona. Eso yo lo he puesto en práctica y ha dado muy buenos resultados. Y por lo tanto busca inspirar y contagiar, como yo les decía. Contagiar a quienes no son veganos e inspirar a otros activistas a ver estrategias que pueden resultar favorables y tal vez imitarlas o mejorarlas incluso. Como ha pasado con varias que he creado. ¿Y por qué es necesario hacer este trabajo psicológico y educativo? Porque como sabemos bien, desde la infancia que nos están diciendo que los animales son cosas, que siempre se les ha explotado, que es lo más natural del mundo. Aquí vemos unas imágenes bastante gráficas de ese tema. Acá yo puse una foto de un paper de un estudio de la Universidad de Harvard en niños de 6 a 10 años. Y acá se demostró que la mayoría de los niños veganos, o sea, todos los niños veganos, en realidad, consideran que los animales son seres sintientes y que son sus amigos. Y la totalidad de los niños que no son veganos consideran que los animales son cosas. Entonces, confirma lo que yo les venía diciendo. Por lo tanto, si permitimos que esto suceda, se va a mantener el veganismo se va a mantener donde está, no va a seguir avanzando. Pero si logramos ir cambiando eso, vamos a lograr que más niños mantengan esa conciencia de que los animales son seres sintientes y no cosas, que en realidad es lo lógico. Que sean cosas es un absurdo.
Y otra cosa más, se demostró que varios de los niños veganos, y esto llama mucho la atención, no vienen de familias ni siquiera vegetarianas, de familias omnívoras. Y aún así se han dado cuenta que los animales no son cosas, son seres sintientes. Por lo tanto, podríamos cuestionarnos y tal vez descubrir que los niños por naturaleza piensan que son seres sintientes y que los vamos inculcando que son cosas. Y esto es otras formas de educación popular que son usadas por la publicidad, en que se nos muestra que los animales están felices, felices de que los volvamos asados, vienesas, etc. Están todos felices. Y hay una imagen de Chile que yo tomé, una fotografía que en realidad no la quise incluir porque es perturbadora. Sale una vaca con una servilleta, feliz comiendo, ¿y ¿sabe lo que está comiendo? Se está comiendo a sí misma. Horrible. O sea, llegan a ese nivel de esquizofrenia moral. En marzo o abril yo fui a Lollapalooza a difundir el veganismo y me encontré con juegos tan educativos como pesca milagrosa, ordeña la vaca y tiro al cuervo. Y esta es publicidad de Toddy, que me imagino que ustedes la han visto bastante, pero ya está llegando mucho, muy fuerte. Miren, aquí ¿qué vemos? El poder político y el poder económico apoyando la industria láctea. ¿Qué les parece? Ellos mismos están representando lo que nosotros hemos descubierto, sin querer. Y aquí podemos ver que entregan premios para favorecer el consumo, tal como lo hacen algunas industrias de comida, que todos sabemos cuál es, pero que comienza con Mac y termina con Donald's. Y esto es algo que yo encontré completamente inmoral. Yo voy continuamente a hospitales a leerle cuentos a los niños, aprovecho de leer cuentos de derechos animales, y me encontré con libros que habían regalado algunas empresas muy filántropas, muy desprendidas. Por ejemplo Celia y la fiesta, bueno, ya se me olvidó el nombre, pero es Celia, digámosle Celia. De las galletitas. Gracias, Celia y la fiesta de las galletitas. Entonces, qué maravilloso que estén donando libros para los hospitales. Pero si vemos acá, no solo se está impulsando el consumo de lácteos, sino que además se está diciendo qué marca. Colún. Entonces esto me suena más a inversión que a un aporte. Y esta campaña es una campaña que apoya a la industria láctea chilena y el gobierno, que es Yo tomo lácteos, yo como lácteos, y que tiene su paralelo internacional. Aquí podemos ver a Yoda y a Hulk. No sé ustedes, pero cuando yo era niño, todos mis amigos y yo queríamos ser Jedi. O sea, si yo veía a Yoda tomando leche, probablemente hubiera tomado también. Entonces podemos ver el nivel de inversión que se hace para condicionar a los niños a ser especistas con los animales. Acá tenemos una contra bastante importante por parte de los médicos, que no tienen tiempo de informarse y están para lácteos, para calcio, lácteos, no saben otra cosa. Ni siquiera que la papa tiene calcio, que podemos sacarla de otra fuente. Y esa es una contra, porque el médico es considerado una autoridad. Exacto. Allá en Chile, por suerte, tenemos a Nelva Villagrán, que ha sido presidenta del Colegio de Nutricionistas de Chile y ahora es vicepresidenta, y ella es vegetariana y está completamente contra los lácteos. Pero, ¿qué pasa? Cuando los medios entrevistan a un nutricionista para saber si los lácteos convienen o no, ¿la entrevistan a ella? No. Entrevistan a otro. Aunque sea una persona recién egresada, pero que apoya los lácteos. Entonces ahí vemos que hay un trabajo conjunto. Esto es algo que pasaba en Chile también, que es la caza de cóndores. A los cóndores por mucho tiempo se pensaba que ellos eran de rapiña, pero últimamente se descubrió que eran carroñeros, o sea que solo comían animales que ya estaban muertos o moribundos, pero en el pasado se les responsabilizaba por matar el ganado, etc. Y allá se organizaba esto, que era dejar algunos cuerpos de animales pudriéndose, bajaran los cóndores, y no sé si ustedes saben que los cóndores no pueden volar inmediatamente después de comer. Comen tanto que no pueden volar de inmediato, entonces así los mataban. Y esto era una tradición que había en mi país. Claro, las corridas de toro. Pero esto se mantiene incluso hoy. Esta es una campaña del gobierno de Chile, que es por los derechos humanos. Pero miren lo que están perjudicando. Están perjudicando los derechos de los no humanos. No por estar enjaulado pueden cortar tus alas, vuelve a ser humano. Es decir, la libertad es un derecho solo para los humanos y no para los animales.
Entonces, como ven, esto es un trabajo de, ¿cómo lo podemos decir? De ampliar el círculo de consideraciones éticas, y es un trabajo que iniciamos hace muchos siglos por hacer lo que es justo, por llevar los derechos básicos a todos los seres sintientes, hombres, humanos de otras razas, de otro género, y ahora es el momento de hacerlo hacia otras especies. Aquí les voy a presentar un caso de transformación de conciencia que a mí me llegó de Eslovenia, creo que sí, desde Eslovenia. Yo tuve el gusto de traducir este testimonio de un ex carnicero esloveno que le tocó vivir toda la guerra civil, etc. Esta es la primera parte de su vida. Es largo, pero yo creo que conviene leerlo. Miren, desde muy pequeño me he sentido muy cercano a los animales. Solía traer cachorros a la casa con solo un día de vida, cuando eran rechazados por otras personas. Me gustaban los conejos, palomas y ardillas. En ese tiempo nosotros teníamos un toro. Yo hablaba mucho con el toro y lo acariciaba. Los carniceros de Idrija lo compraron. Él me obedeció solo a mí. Sin embargo, todavía puedo ver las lágrimas en sus ojos cuando lo até al camión y le dije adiós. Yo nunca olvidaré mi primer día en el matadero. Le cortaron las cabezas a 20 vacas aún conscientes delante mío. Tenía ganas de vomitar y no podía concebirme haciendo lo mismo. El toro, con las lágrimas en sus ojos, seguro que quiso advertirme, pero yo simplemente no entendí el mensaje en ese momento. Aún no alcanzo a entender por qué maté tantos animales, a los cuales me siento tan cercano durante tantos años. Entonces, aquí pueden ver un niño que amaba a los animales y que lo forzaron a volverse especista. La sociedad, el sistema económico, la familia, etc. Pero ahora viene la parte bonita. Ahora, esto es cuando él ya es vegano, años después. No he odiado a ningún ser sintiente desde que decidí empezar mi nueva vida. Sobre todo recuerdo a mi cachorra Kika. Cuando dimos un paseo por el campo, noté el agradecimiento en sus ojos, un gesto que muchas personas no podrían entender. Ella se aferró a mí y me confortó a menudo, cuando estuve sumido en el dolor y la depresión. Después de mi cambio, muchas personas me dijeron que si yo no comía carne, me enfermaría debido a ciertas deficiencias de vitaminas. Nos parece bastante familiar eso, ¿no? Pero en mi tránsito a la comida vegana, me puse más ligero, más activo y con mucha más energía vital. Puedo afirmar que mi subconsciente y consciente empezaron a actuar completamente diferente. Muchas personas pensaron que estaba enfermo, pero la verdad es que nunca me había sentido tan bien en mi vida. Incluso dejé todas las medicinas prescritas para mí. Y aquí lo podemos ver. Peter Raspet, junto a Pika, la cachorrita que él adoptó y que lo miraba con ojos de agradecimiento, como él decía. Y esa es la hija de él, por si a alguien le interesa. La chica que está. Claro. Ella, ¿se acuerdan que les mencionaba Nelva Villagrán? Ella es. Nos hemos encontrado en muchos congresos en Chile, sabe mucho del tema y es muy respetada. Pero los medios de comunicación obviamente quieren proteger a quienes les dan la yita, ¿no? Y aquí vemos también por qué menciona a la hada, porque ellos, como sabemos, han sacado muchas declaraciones en que apoyan las dietas vegetales, y el Comité de Médicos por el Ejercicio Responsable de la Medicina. Bueno, aquí está la postura de la Asociación Dietética Americana, que me imagino que todos la conocen. Y esto es lo que pasa en Chile ahora. Ya les he hablado como de las cosas no tan buenas. Ahora veamos cómo han avanzado las cosas en Chile. Esta es la guía que yo les mencionaba, que partió con 4 hojas y ahora tiene 44, 48, porque han salido una cantidad exponencial de tiendas y restaurantes veganos y vegetarianos, en sectores populares y en otros más acomodados. Hay para todos los gustos. Esta es la fonda que les mencionaba. Como ven, hay bandas en vivo, van las familias enteras, ven ahí un niño, una abuelita jugando, otro niño. Se llena. El primer año que la hice, muchos, incluso propios activistas del movimiento me decían, pero ¿cómo vas a hacer eso? Vas a perder tu plata, va a ser un fracaso. Pero ¿saben qué? Yo me equivoqué. Partí la fonda a las 6 de la tarde. A las 5 de la tarde miré por la ventana, corrí la cortina y me asusté. La fila daba vuelta a la cuadra, así, y la gente al poco rato golpeando la puerta, abran, queremos pasar a la fonda vegana. Y desde entonces se me llena. La hago solo 2 días y van 1000 personas.
queda gente afuera. Y cobro por la entrada, no es gratis. Imagínense. Y como ven, obtuvo una inclusión en los medios masivos como nunca antes se había visto en Chile, desde el año 2006. Este es uno de los diarios populares de allá, que hizo un artículo bastante entretenido. Sí, es que esa es una cueca tradicional de allá, el Guatón Loyola, que iba al rodeo. Entonces yo le dije, no, nosotros no apoyamos el rodeo. Entonces dijeron, la fonda vegana vetó al Guatón Loyola. Y esto es algo que pasó este año, que por primera vez un organismo gubernamental dio su reconocimiento a una actividad de veganismo y derechos animales. La ministra del Medio Ambiente fue a brindar en la apertura de la fonda vegana. Y como ven ahí están todos los medios chilenos e internacionales reporteando la fonda. Logramos una difusión impresionante. Ese día la fonda apareció en todos los noticiarios, en el horario central, en todos los periódicos, incluso en CNN. ¿Se acuerdan que yo les decía que una de mis estrategias era ser lúdico? La fonda es una estrategia lúdica. Esta es lo que ha reemplazado la pirámide nutricional, y ahora el gobierno chileno ya incluyó, en vez de usar la pirámide, usar el plato nutricional. Y me imagino que conocen al doctor Grieger. Él tiene un video, él es vegano, es un doctor vegano, y que nos enseña a cocinar en este video, que se llama Nutrición Máxima, por si lo quieren conseguir, es bastante bueno. Esto es otro material que he creado, que son cuentos de derechos animales para niños. Como ven, está traducido al inglés, The Timid Ape, al portugués, O Goriliña Esquivo, en castellano, el gorilita huraño. Ese gorilita es un gorilita que vive en una aldea de chimpancés, por lo tanto es el único vegano de la aldea. Entonces imagínense lo que le pasa todo el tiempo, lo mismo que a nosotros. De hecho, la primera historia es que lo invitaron a una fiesta y él solo llevó frutas y le hicieron bullying por eso. Por lo tanto es muy bueno para los niños que les pasa lo mismo. Bueno, aquí tienes al gorilita en el stand. Sí, los traje. Sí. Sí. Así que después, terminada la charla, yo me voy, pongo mi localcito y me ayudan con el pasaje para volver. Y bueno, como yo les mencionaba, también soy cuentacuentos, y obviamente mis cuentos son de derechos animales. Aquí estoy en la Biblioteca de Santiago, la más grande del país y la más bonita. Si van a Chile les recomiendo ir a la Biblioteca de Santiago, es preciosa. Aquí estoy en la sala infantil leyéndole cuentos a los niños. Ahí estoy en un jardín infantil que es de un hospital. Acá estoy en una población que se llama La Legua, que es una de las más complicadas de mi país, donde hay más narcotráfico y una de las más abandonadas. Para yo llegar a este jardín pasé por 3 piquetes policiales de esos armados con UCI. Pero llegué y pude hacer la sesión de cuentacuentos con esos niños y para ellos fue inolvidable. Los padres me lo agradecían de una manera impresionante. Ahí pueden ver la cara de los niños ante los derechos animales bien contados, de una manera lúdica. Se puede a los niños. Y ahí hay una abuelita que adquirió los libros para sus nietos. Y esto es algo que también impresiona a las personas. Yo hace tiempo hablaba con unos activistas de Canadá y no me podían creer esto. Me decían, ¿qué avanzados están en Chile con el veganismo? Miren, estos son afiches de veganismo y derechos animales que hemos logrado introducir en los textos escolares que usan los profesores en los colegios formales de Chile. Aquí hay un ejemplo, contra los circos, y al lado una actividad en que se habla del afiche. No es solo el afiche, miren este. La equivalencia entre no humanos, personas de otra raza, de otro género. Y aquí la actividad en que se habla del afiche. Miren este, el del respeto. Y aquí solo actividades sobre respeto, sobre discriminación, sobre veganismo, en un texto de la educación formal chilena. Yo no sé si esto se ha logrado en otro lugar. Y me he llevado alegrías tremendas. Esto para mí es como ganarme el Nobel. Fue a un colegio de provincia y esta niña me dijo, tú eres Alejandro de Homo Vegetus. Me trajo texto escolar, me dijo, por favor autografíamelo, porque yo conocí los derechos animales gracias a este afiche. Esto es el resultado de las jornadas educativas que hago en la cordillera,
en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, en que les hago, no sé, con actividades de debate, lúdicas, etcétera, les hago llegar a estas conclusiones. Yo les decía, el trabajo era, escribe en una pancarta, si tú fueras al Congreso, en un partido político representando a los animales, ¿cuál es el mensaje que le dirías a los políticos? Y el mensaje es, ponte en mi lugar. Y esto lo hicieron ellos. O sea, no es que yo les dije, escriban eso. ¿Y qué es ponte en mi lugar sino una expresión súper concreta de no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan? Por lo tanto, se puede. Y bueno, como yo les mencionaba a lo largo de esta conferencia, el veganismo no es otra cosa que seguir ampliando nuestro círculo de consideraciones éticas. Eso es lo que resume este afiche que hicimos. Ya hemos dado varios pasos para superar el racismo y nos hemos dado cuenta que no importa la raza, todos somos seres sintientes y merecemos respeto. Y ya hemos dado pasos para superar el machismo y últimamente el embrismo también, y nos damos cuenta que no importa el género, todos somos seres sintientes y merecemos respeto. Pues bien, ya es el momento de dar el siguiente paso y darnos cuenta que no importa la especie tampoco. Todos somos seres sintientes y merecemos respeto. Y bueno, como yo les decía, esa es la base de por qué yo considero que esto es un trabajo de transformación de conciencia. No de introducir nuevas ideas en las personas, sino cambiar su manera de concebirse en el mundo y de concebir el mundo, cómo se relaciona con los demás animales y con el planeta. Para mí, a eso es a lo que apunta y es una educación especial. No es memorice esto, llene su cuaderno de anotaciones, es cuestiónese las cosas. Haga un quiebre en la manera como se les ha educado. Y como yo les decía, a quien le interese el contenido de esta conferencia, en mi web puede descargar esta guía en que hay un resumen y va a encontrar también otra información importante. Y para terminar, un mensaje. Espero que Yoda no se enoje, pero mucha suerte y muchas gracias por venir. Entonces, ahora, si alguien tiene alguna pregunta, también la puede hacer. Y en un ratito vemos eso. ¿Alguien le gustaría comentar algo o preguntar? ¿Por allá? Bueno, quiero decir primero que tu charla, la verdad que genera inspiración todo lo que lograste. Mi pregunta es, realmente, ¿cómo hiciste para lograr tanto? Porque la verdad que llegar incluso a los niños y todo eso, no sé, es tan loable que muchas veces uno en nuestro lugar pensamos, ¿cómo haces para hacer ese tipo de cosas? Esa es mi pregunta, digamos, ¿cómo llegaste a modificar esas cosas que incluso en todo lo político, no sé, en la educación, que es tan difícil, digamos, de cambiar? ¿Cómo se organizó? Yo creo que un gran ingrediente de eso es hacerse el sordo a veces. Porque cuando uno va a lanzarse con algo nuevo, mucha gente está diciendo, no te va a funcionar, estás loco, te van a meter preso. Esas cosas me dijeron, te van a meter preso. Hacerse el sordo. Si uno, no sé, el corazón le dice que por ahí va el camino, seguir. Y hacerse el sordo, perseverar. Y si no te funciona el primer año, será el segundo. Si no funciona el segundo, el tercero. Y seguir trabajando. Esa ha sido mi receta. Perseverancia. Perseverancia, exacto. ¿Sí? ¿Por allá atrás? Bueno, un poco parte. Quería preguntar, para llegar a las escuelas, ¿cómo pedís permiso? ¿Cómo llegás a que te permitan a vos dar una charla? Mira, creo que ha sido por lo mismo, porque llevo trabajando tanto tiempo, a veces de manera silenciosa, que yo ya no pido ir a los colegios, me invitan. Y yo decido si puedo ir o no. Tengo demasiadas invitaciones de colegios, facultades, de jardines, entonces ya di ese paso. ¿Me entiendes? Y fue por lo mismo, perseverancia, mostrar un trabajo consecuente, constante, y creo que también va por la estrategia, de no ser agresivo, no ser violento, no ser inquisitivo. Y a la vez si le agregas lo lúdico, te reciben con los brazos abiertos. Y directamente con el mensaje de derechos animales, no hay para qué quitarle ni una letra. ¿Sí? Sí, por favor. ¿Sí? Pasaste por algún momento camino, por momentos de lucha, porque enfrentarse con esto es enfrentarse con una realidad muy dura.
Sí, sí, es una pregunta bastante personal, sí, pero no hay problema. Yo he practicado meditación desde muy pequeño y creo que eso me ha ayudado. Claro, he tenido momentos difíciles, frustrantes, claro, sí, momentos bastante complicados. He recibido también críticas desde el propio movimiento, eso también a veces duele más cuando viene desde fuera. Pero creo que la meditación me ha ayudado porque me ha permitido saber que el trabajo que haces tal vez en tu vida, tal vez no veas los resultados, pero eso no importa. Es un trabajo que apunta a algo más amplio que tú mismo. Entonces, desde esa perspectiva, ya eso pierde importancia. Te das cuenta que eres alguien tan pequeño que en realidad no importa. Eres valioso, pero no importa. Lo que importa es el trabajo por el universo, por el planeta, por mejorar la convivencia en este planeta. Entonces, esa es la respuesta que yo me he dado. Y así sigo adelante. Además, si me permitís, este es un momento muy especial para la humanidad. El ser humano tiene que cambiar su estado de conciencia. Y eso es para todos, ¿no es cierto? No todos van a ser capaces, a lo mejor, ¿no? De acuerdo al estado evolutivo del ser. Pero es un momento que tienen que cambiar, yo diría prácticamente todos, tenemos que cambiar. Sí, lo que decía ella es que es un momento crucial del planeta en que muchas personas estamos transformando nuestra conciencia, pero que no todos vamos al mismo ritmo, ¿no? No. Claro, no. Exacto. Y comprender al otro y no criticarlo, no condenarlo, porque cada uno está en su grado, ¿no es cierto? Sí, yo en mi caso trato de hacer lo mío, pero sin criticar lo que hacen otros. Yo considero válidas las otras estrategias. No gasto tiempo criticando otras. Tengo tanto tiempo, invierto tanto tiempo haciendo esto que para qué voy a atacar a personas que hacen otras cosas. Y creo que las otras tácticas apuntan a otras mentalidades que tal vez necesitan otras tácticas. Entonces, ¿por qué atacarlo? Entonces, estoy completamente de acuerdo con usted. Sí, entonces, sí. Bueno, me pareció excelente la charla y algo que me pareció que no había escuchado hasta ahora es acerca del cambio de conciencia que propone la alimentación vegana. Sí. O sea, creo que también, como decía la señora, que no la vi, tiene que ver con un cambio que está haciendo el mundo, pero también cómo de pronto el cuerpo más denso que tenemos, o sea, el cuerpo que tenemos a mano, si nosotros cambiamos la alimentación y el combustible, todas estas cosas pasan y empiezan a pasar diferentes, ya más metiendo la cuántica y más metiendo otras cosas que recién ahora estamos empezando a descubrir. Nos damos cuenta de que si no adquirimos esa energía, estas cosas suceden mucho más fácilmente y la gente se acerca y la magia aparece. Así que nada, eso no lo había escuchado nunca y me encantaría saber más de qué pasa realmente espiritualmente con un vegano, ¿no? De acción. Así que bueno, gracias. Okay, gracias a ti. Y creo que sería un buen momento para que usted nos contara. Bueno, coincidiendo con una de las tácticas que nosotros siempre hemos utilizado, hace 45 años que estoy en esto, y en Rosario había una sola dietética cuando empecé, pero dábamos charlas toda la semana en el Club Español, que es una especie de palacio que hay allá, ¿no? Digno del trabajo que estábamos haciendo. Entonces, al final, tomando de otros maestros, decían exponer y no imponer. Y siempre un respeto y nunca ofender a nadie en el nivel de conciencia que está. Y también ir preparándose. Yo le digo a todos, usted es vegetariano. Y cuando le dicen, ¿y de dónde saca las proteínas? Y bueno, así el otro nos domina por completo. Tenemos que tener conocimiento, estudiar y saber frente a cada respuesta qué podemos contestarle, qué podemos contestarlo sin ofenderlo. Entonces, bueno, si a nosotros nos ha pasado, por eso nunca me sentí discriminado, nunca me sentí mal y no siento eso de que la gente me desprecie. Los vecinos saben que soy vegetariano y ellos no lo son, pero son simpáticos conmigo. Ninguno me ha mostrado desprecio, rechazo, porque ¿de dónde viene? Fobia, hidrofóbico. Ve la agua pero espanta completamente, no espantamos a nadie, al contrario, se acercan. Y como bien lo dijo el conferenciante, arrimar más, tenemos que ser un ejemplo. Pero yo soy un tipo irritable, nervioso,
que no saludo a nadie, bueno, así, de esa manera, no, tenemos que ser modelos. Entonces, así, y trabajar también en una frase que se dijo acá, no importa los resultados, importa lo que estamos haciendo. Entonces, Bianco, ¿y qué pasa si usted da una conferencia con que vengan 4 yo doy la charla? Eso, no, si no hay tal cantidad de personas, no hablo. No, y cada persona que me consulta, les aseguro que no vuelven a comer carne. Me puede fracasar alguna, ¿no? Pero también un total convencimiento. Y una de las cosas que les agrego siempre, y que todo el mundo tiene que conocer, y yo, a veces viene un obrero a trabajar a casa y empezamos a hablar y algunos se han hecho vegetarianos. Vinieron a arreglar un mueble y se han hecho vegetarianos porque empezamos a conversar. Pero con argumento, con estudio, tenemos que estudiar. Y una de las preguntas que siempre no le encontrábamos respuesta era esa. Pero si ustedes matan lechuga, matan zanahoria. Bueno, encontré de un maestro yoga anónimo la respuesta a esto. Está en un libro, La cocina de la salud, que todavía en la parte final está. El karma y la alimentación. El karma, bueno, creo que todos saben, ¿no? La ley de causa y efecto. Si yo pienso algo bueno, va a venir algo bueno para mí. Si yo pienso o actúo de una manera equivocada, aunque la policía no me detenga, yo tomo a una pobre viejita y le digo, mire, le voy a conseguir un aumento en la jubilación y la despojo de lo que tiene, o le hago firmar un documento y la despojo de su propiedad, va ella a denunciar, no señora, usted firmó acá, no hay nada que hacer, va a tener que pagarla, y la va a pagar con sufrimiento, nada más que se cumple con el tiempo, no de una manera inmediata. Un solo ejemplo le doy, ¿no?, a la gente, para hablarle de esta ley. Cuando estuvieron los militares hace 30 años, que algunos hasta llegaron a ser grandes funcionarios, hasta presidentes, en ese momento, ¿qué es lo que no hacían? Porque si vamos a hablar de lo que hacían, no terminó. ¿Qué no hacían? ¿Se imaginaron que después de 30 años iban a ir a la cárcel? Esa es la ley de karma. Y otra que no vemos, pero que sí se pagan con sufrimiento, de muchas maneras. Entonces nos conviene actuar bien a nosotros. Bueno, entonces esa ley de karma va a ser más severa cuanto más seres evolucionados sacrifiquemos. Bueno, entonces yo tengo en mi casa plantas de flores y viene el vecino y me arranca esas plantas. Bueno, yo voy y le protesto, pero queda en una discusión, no en cosas mayores. Pero yo le mato a él un perro de su propiedad. Bueno, ahí ya la pena va a ser mayor. Me va a ir a denunciar a la policía, probablemente, ¿no? Pero si yo lo mato a él, a mi vecino, voy a ir a la cárcel. O sea, cuanto más evolucionado sea el ser, más se va a cumplir la ley de karma. Pero el tigre se come al ciervo. No hay crueldad, porque la naturaleza lo ha dispuesto así. Y hay sabiduría en eso. No hay maldad. Por eso en esa pieza, María, ¿cómo se llama? La pucha con el hombre, dice que el hombre se diferencia del reino animal en que es el único capaz de odiar. El hombre, el animal no odia, no tiene rencor. Si mató al ciervo es porque tenía que alimentarse y no podía comer vegetales ni frutas como nosotros. Entonces la naturaleza había previsto que él comiera al ciervo. ¿Y cuál se come? Al más enfermo, al más viejo. No como nosotros los humanos, que se hace una guerra y mandamos a los más jóvenes. Que yo decía, no, tendrían que ir a la guerra los gobernantes, y pelear entre ellos, arreglar las cosas entre ellos, no mandar a los jóvenes que nada tiene que ver con ese tema. Bueno, entonces, yo como lechugas, como zanahorias,
estoy quitando la vida, pero la naturaleza lo ha previsto así. Por lo tanto, la ley de karma no cae sobre mí. No voy a tener castigo y no he actuado mal. Eso lo ha previsto la naturaleza, como ha previsto que el tigre se coma al ciervo. Esa es la contestación. Y para muchas otras cosas también tenemos que tener la respuesta. ¿De dónde saca el hierro? La vitamina B12 que estaban diciendo, ¿no? Todos son argumentos. Siempre, como lo dijeron acá, las bacterias que tenemos en el intestino, al alimentarnos de vegetal y de fruta, se forman ahí unas bacterias que fabrican la vitamina B12. Entonces, ahí hay otro argumento a favor. Tenemos que ser vegetarianos, tener una flora fermentativa, no una flora putrefactiva. Alimentos que se pudren, carne, huevo, lácteos, todo eso se pudre. Vegetales fermentan, se forma una simbiosis y esas bacterias nos ayudan a nosotros. Además, el ácido fólico de las hojas verdes, por eso hubo un maestro naturista que decía, ni un día sin unas hojas verdes. Era el alimento natural del ser humano. Es el otro. Entonces el ácido fólico se une con una secreción del estómago y se forma la vitamina B12. Y también la tenemos en la levadura y en las algas marinas. Entonces tenemos que estar instruidos, porque si no, y ustedes está en el huevo, está en la carne. No, eso no está. Bueno, y así hay tantas cosas que tenemos que prepararnos para responderlas bien, ¿no es cierto? Bueno, entonces no sé si hay alguna otra preguntita que me quieran cuestionar. Muchas gracias. Antes de terminar, en relación al karma y a la pregunta que me hacía usted, hay una frase que recuerdo de Shantideva, de un maestro budista, que la escribió en un libro que a mí me encanta, que se llama Guía del estilo de vida de los bodhisattvas. Y es, toda tristeza que hay en este mundo viene de desear que yo sea feliz. Y toda alegría que hay en este mundo viene de desear que otros sean felices. Entonces, muchas gracias.